Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a una sesión, bueno, una lluviosa tarde, aunque bueno, por los vaivenes parece que va mejorando. Hoy vamos a hablar de soft skills, gracias a la mutualidad de la abogacía que nos ha propuesto pues, una jornada o un seminario para poder hablar de gestión emocional, probabilidades sociales que debe tener un abogado en el trato con su cliente. No solamente el proceso de captación de un cliente es importante, sino también esas habilidades comunicativas que nos enseñan desde la carrera, que son muy importantes para poder mejorar la comunicación del abogado, para poder mejorar la relación con el propio cliente y también para poder mejorar nuestra comunicación y nuestra profesionalidad de cara a otros operadores jurídicos, como por ejemplo pues nuestros procuradores, peritos u otros compañeros que podamos tener. Bien, esta sesión titulada de Soft Skills para liderar con éxito un mundo en cambio, que la verdad que el título nos ha parecido bastante relevante porque con todo lo que estamos viviendo, pues la verdad que es muy importante tener tacto, tener estas habilidades blandas, como se denominan, en un mundo que la verdad pues está siendo una verdadera revolución por todos lados. Para hablarnos sobre todas estas cuestiones, eh, nos acompaña el equipo de mutualidad de la abogacía, a quienes además agradecemos la colaboración constante que tenemos en nuestras jornadas formativas, congresos, charlas en el Liderato Futuro, que la verdad pues que son una maravilla y además tiene un equipo excelente. Nos acompaña María Carrasco, que es directora de marketing de mutualidad de la abogacía, Elena Garrido, que es responsable de la experiencia del cliente de mutualidad de la abogacía, y Jaume Gart, que es Country Manager de Videocation. Y nada, básicamente os dejamos en manos de verdaderos cracks y cualquier cuestión que tengáis, ¿vale? Preguntas, inquietudes que nos queráis transmitir, podéis hacerlo a través de la funcionalidad preguntas que tenéis en el cuadrito debajo que tenéis en el panel de mandos. Y os animamos además pues a seguirnos en redes sociales, tanto a Madrid como a Mutualidad de Abogacía, que sin duda pues hay proyectos que esperemos que os puedan gustar. Eh, yo sin más dilación pues cedo la palabra a María para que pues, pueda introduciros un poquito más en esta jornada y hablarnos un poquito más de los ponentes. Bueno, muchísimas gracias, Alberto. Muchísimas gracias a Jamadrid por darnos la oportunidad de contaros en qué momento estamos y cuál es esa propuesta de valor que, como bien decías tú, tiene que ver con la formación, como decimos nosotros, esa formación 360 que complementa a todo el conocimiento jurídico, que también decir que las soft skills están pasando a ser hard skills, porque básicamente son ya necesarias en todo el conocimiento para ser un buen profesional. Pero bueno, yo más allá de lo que has dicho de de Elena, que es mi compañera, y Jauma, que nos está ayudando y está colaborando en toda esta propuesta de valor con una excelente plataforma de contenidos digitales, 100% digitales, que luego os contará un poquito más Elena y luego ya él os dará el taller que ya habla de las soft skills, ¿no? De una forma más, donde trabajaremos más en detenimiento este punto. Pero yo quizá la parte que me gustaría trasladaros es cómo hemos llegado en Mutualidad de la Abogacía a ofrecer esa propuesta de valor a los jóvenes y por qué hemos considerado que debíamos incorporar en ese espacio que luego también nos contará Elena de Soy Joven, la parte de formación, ¿no? Por poneros un poquito en contexto, porque a lo mejor alguno de vosotros no sabéis exactamente quiénes somos o al menos las principales cifras que creo que son relevantes que os traslademos. Como primer punto, deciros que Mutualidad de la Abogacía nace en 1948 y que el objetivo era, si pasamos el slide, Elena, perdona. El objetivo era principalmente dar respuesta a las familias de los abogados como sistema de previsión, ¿no? La entidad evoluciona y a lo largo de los años, pues aparte de este sistema de previsión que era único en ese momento, pues va desarrollando nuevos productos de ahorro que ya hoy ofrecemos, ¿no? Todos aquellos potenciales mutualistas o mutualistas pueden contratar
diferentes productos de ahorro que ofrecemos en Mutualidad de la Abogacía. Y para que os hagáis una idea en qué posición estamos en el mercado, aunque realmente nuestra cuota de mercado o nuestro público objetivo son los profesionales del mundo del derecho y sus familias, pues realmente manejamos unas cifras realmente potentes. Somos la quinta entidad aseguradora por volumen de ahorro gestionado según el ranking de ICEA. Esto significa que siendo la quinta, por delante nuestro están Vidacaixa, el Santander Seguros, BBVA Seguros, Mafre, y todo esto nos posiciona en un lugar absolutamente privilegiado y que es importante que destaquemos. Gestionamos un volumen de ahorro de más de 9.000 millones de euros de los más de 200.000 mutualistas que hoy confían en nosotros. Y damos una rentabilidad del 3,71 fue al cierre del 2021. Estas cifras y estos mensajes os los queremos trasladar como punto de partida porque es importante que sepamos o que sepáis por qué Mutualidad de la Abogacía creemos que es una excelente solución para vosotros. Después de daros estas pinceladas, pues deciros un poco cómo nace este proyecto para posicionar o reposicionar la marca Mutualidad de la Abogacía. Y básicamente lo que pretendíamos era humanizar la marca, ¿no? Debíamos entender cuáles eran esos diferentes perfiles de mutualistas, lo que se llaman los buyer persona, arquetipos de cliente, para entender cuáles eran las necesidades de cada uno de estos buyer persona. Debíamos entender qué era lo que pedían de nosotros los diferentes segmentos de mutualistas para realmente ofrecerles lo que ellos nos pedían. Y a partir de ahí definimos lo que se llama, y seguro que habéis oído, el Customer Journey, ¿no? Que no deja de ser el viaje que los potenciales mutualistas realizan, ¿no? por los diferentes momentos vitales que nos conectan o que les conecta con nuestra marca. En el siguiente slide podemos ver que se trata de conocer bien cuál es ese momento de la precontratación, o sea, en el momento que un estudiante de Derecho, por ejemplo, tiene la necesidad de elegir un sistema de previsión u otro y al final se decide por Mutualidad de la Abogacía, ¿no? Toda esa fase de precontratación en la que yo investigo, en la que yo me muevo, entro en Internet, contacto. Bueno, pues esa sería una parte que para nosotros es clave. Luego estaría la contratación, una vez que yo ya me pongo en contacto con la organización y finalmente me hago mutualista, ¿no? O sea, todo esto debíamos tenerlo perfectamente definido y para eso pusimos en marcha 5 metodologías distintas, cuantitativas y cualitativas, que no voy a entrar mucho en el detalle, pero de alguna forma os hemos escuchado a vosotros a través de metodologías cuantitativas con una encuesta, a través de mapas de calor, que significa cuál es el rastro que un usuario deja por la página web o por un blog. Hemos realizado encuestas en panelistas, que significa que aquellos perfiles que son potenciales mutualistas, es decir, por ejemplo, licenciados en Derecho, les preguntábamos cómo identificaban la marca Mutualidad de la Abogacía. Hicimos entrevistas personalizadas con estudiantes como vosotros, con jóvenes abogados. Hicimos toda la escucha social, que significa qué conversaciones se están produciendo en torno a la marca en redes sociales. Y a partir de ahí, pues fue cuando definimos ese Customer Journey que os comentaba anteriormente. Y a partir de ese Customer Journey definimos los buyer persona, esos 6 arquetipos de cliente a partir de los cuales debíamos trabajar cada una de sus necesidades. No es lo mismo, como veréis en el siguiente slide, cuáles son las preocupaciones, motivaciones, puntos de fricción con la marca de Marta, que tiene 22 años, que es licenciada en Derecho, que está estudiando Derecho. Pues si pasas al siguiente slide, Elena, donde aquí, por ejemplo, la rentabilidad que ofrece la Mutualidad de la Abogacía no les interesa especialmente, pero sí le interesa otros valores como pueden ser la modernidad. Pues bien, hicimos ese ejercicio de cada uno de estos arquetipos de cliente, de Marta y de cada uno de los diferentes perfiles que nos interesaban para conocer bien qué es lo que necesitaban de nosotros. Y también hicimos de cada uno de estos arquetipos ese Customer Journey que os comentaba antes de la precontratación, la contratación y el cliente,
hicimos los diferentes el ejercicio de ver exactamente cuáles eran los puntos wow que llamamos los pain points, ¿no? Los puntos de fricción y los micromomentos en cada una de estas fases para entender bien cómo debíamos trabajar esa propuesta de valor. Pues bien, a partir de esta definición de los arquetipos de cliente, donde ya teníamos claro qué era lo que necesitaban cada uno de ellos de nosotros, empezamos a trabajar la propuesta de valor. Por eso decimos de la escucha a la propuesta de valor. Y ahora dejo a mi compañera Elena Garrido, nuestra responsable de experiencia de cliente, que os va a contar un poco cómo a partir de la escucha construimos la propuesta de valor. Así que adelante, Elena. Muchas gracias, María. Buenas tardes a todos y muchas gracias a Alberto y a Aja por esta sesión que yo creo que nos va a aportar a todos un montón. Un poco el objetivo, ¿no?, de por qué os estamos contando esto es porque al final queremos utilizar nuestra propia experiencia, ¿no?, de cómo hemos realmente empatizado, en este caso con un colectivo como sois vosotros, los jóvenes, que la empatía es una de las soft skills, yo creo que de la que más se está hablando ahora mismo, cómo hemos conseguido empatizar desde el punto de vista de la escucha y cómo eso lo hemos utilizado para al final trabajar una línea de trabajo que es la que vamos a ver hoy con las soft skills, porque al final es algo que, bueno, estabais demandando y que nos hemos puesto a generar diversas iniciativas para ello. En concreto, el caso que yo os voy a contar ahora muy rápidamente es la propuesta de valor que hemos creado para jóvenes. Y como vale más una imagen que 1000 palabras, antes de contaros qué es y qué hay aquí debajo exactamente, os voy a poner un vídeo para que lo veáis con vuestros propios ojos y ahora lo comentamos. Esta es Julia. Tiene 20 años y sueña con revolucionar la abogacía en el mundo digital. Este es Rubén. Tiene 27 años y él y su pareja siempre tienen la maleta preparada para coger un avión. Esta es María. Tiene 35 años y hoy por fin ha puesto en marcha su sueño de crear su propia Legal Tech. Pero, ¿qué es lo que les une a los tres? La ilusión de estudiar lo que les gusta formándose junto a sus compañeros ante un futuro lleno de retos. La ilusión de poder viajar a cualquier sitio del mundo todos los años para celebrar que se conocieron en las prácticas del mismo despacho. La ilusión de emprender un nuevo proyecto profesional, una gran oportunidad gracias a ese dinero que guardaba todos los meses. Y aunque la ilusión es el motor que les hace avanzar, sabemos que lo importante no es el camino que recorres, sino a quién te unes para empezarlo. Fenomenal. Pues esta es un poco la propuesta de valor que hemos preparado y, como os decía, para nosotros ha supuesto poner en marcha todo un proceso de escucha y de empatía. ¿Por qué hablo de esto? Porque, bueno, una de las primeras reflexiones que quiero compartir con vosotros es cuando nos estamos planteando empatizar con alguien, en este caso con nuestro cliente, en el caso vuestro que sois abogados, lo primero que tenemos que hacer es conocerle, ¿vale? Y muchas veces nosotros pensamos que conocemos o que empatizamos más al cliente, más de lo que él o esta persona realmente nos está diciendo, ¿no? Para que tengáis un dato, 8 de cada 10 clientes, 8 de cada 10 empresas, perdón, consideran que están ofreciendo una buena experiencia a los clientes, pero solo 2 de los clientes realmente así lo sienten, ¿vale? Con lo cual, muchas veces se produce un poco un gap entre lo que nosotros creemos que piensan de nosotros y lo que realmente piensan. Por eso es importante hacer este ejercicio de empatía, este ejercicio de escucha, para que al final todo lo que podamos ofrecer a nuestros clientes, bueno, pues sea acertado. En nuestro caso, como os decía, en este caso práctico que vamos a ver, con todo este proceso de escucha, lo que hicimos fue tratar de entender qué era lo que los jóvenes nos estaban pidiendo, ¿vale? Y aquí veis un montón de cosas listadas que seguro que os suenan: digitalización, contacto en redes sociales, networking, programas de emprendimiento y formación, que es donde me voy a centrar hoy, ¿vale? Porque hoy hemos venido aquí a hablar de soft skills.
cómo hemos trabajado estas peticiones, ¿no?, de formación desde Mutualidad de la Abogacía. Y hoy tenemos aquí a Jaume, que ahora nos va a contar mucho más, porque es importante que nos formemos no solo en el ámbito profesional, en el ámbito jurídico, donde cada uno tenemos nuestra formación en la materia que sea, sino que cada vez es más necesario que nos formemos transversalmente, ¿no?, para convertirnos en estos profesionales 360 que decía María al inicio de la presentación, y adquirir pues nuevas skills que pues en la universidad nadie nos ha enseñado, ¿vale? Y yo quiero hablaros de 3 iniciativas. Yo os contaré 2 y María os contará una, que ahora mismo estamos o tenemos a disposición en Mutualidad de la Abogacía para trabajar en estas soft skills. La primera de ellas es Videocation. Yo os voy a contar un poquito por encima, pero luego tenemos aquí a Jaume y seguro que nos lo cuenta mucho mejor. Videocation es una plataforma de contenido, como a mí me gusta decir, tipo Netflix, ¿vale? ¿Y por qué tipo Netflix? Pues porque al final tenemos todos los cursos de formación, que ya tenemos más de 100 cursos de los temas que ahora mismo, pues yo creo que todo el mundo nos estamos formando, ¿no? Digitalización, nuevas tecnologías, liderazgo, RSC, desarrollo personal, que son todas estas cosas de las cuales no nos ha formado nadie en la universidad, ¿no? Y que no forma parte de nuestra formación jurídica o más propia de nuestro ámbito, por así decirlo. ¿Y por qué digo que es tipo Netflix? Porque son como mini cursos, miniseries, donde podemos ver cursos de 2, 3, 4 minutos y va pasando súper ágil. Lo bueno es que ahora mismo contamos con licencias gratuitas para que podáis utilizar esta plataforma, y al final lo que decimos siempre, ¿no? Ahora mismo estamos en un entorno muy cambiante, muy volátil, que quien no está formándose en estas cosas constantemente se queda atrás, ¿no? Con lo cual, a partir de esa escucha, a partir de esa empatía, hemos detectado esta necesidad, y esta es una de las formas en las que desde Mutualidad de la Abogacía estamos ayudando en el desarrollo y formación de estas soft skills. Otra iniciativa de la que quiero hablaros es Mutuaverso. Mutuaverso es un encuentro mensual que hacemos en nuestras redes sociales. Empezamos en Instagram, pero desde hace un par de meses lo estamos haciendo en el canal de Twitch, donde ponemos o creamos, ¿no?, un foro donde está un experto en el mundo de las nuevas tecnologías y un experto del mundo jurídico, ¿vale? Y se crean conversaciones en torno a metaverso, blockchain, inteligencia artificial, criptomonedas. Al final, todos estos temas que, bueno, hasta ahora no se han hablado, pues porque probablemente no existían, ¿no? Hace unos años nadie hablaba del metaverso. Entonces, este es otro canal, este es otro medio que ponemos a disposición desde Mutualidad de la Abogacía para que podáis adquirir estos conocimientos, ¿no?, de estas cosas tan novedosas, de estas cosas de las que se está hablando mucho, pero que se sabe poco todavía, y que os animamos a que participéis. Vale, pues nada, y por terminar nuestra parte, de Elena y mía, contaros esta iniciativa que ya va por su 3ª edición, pero que creo que es interesante que lo conozcáis, porque una de las cosas que nos trasladasteis y nos trasladaron los jóvenes era un poco la necesidad de compartir el talento intergeneracional, ¿no? Y a raíz de eso, precisamente, pues esta última edición que estamos trabajando ahora y que hemos puesto en marcha ahora mismo es precisamente un plan conversacional entre diferentes generaciones, donde 3 personas, como este ejemplo que veis en esta diapo, conversan en torno a una temática que además son las temáticas que nos habéis trasladado vosotros, y ahora os cuento cuáles son, y se debate, y lo que nos trasladan son consejos, son tips, son, bueno, pues diferentes mensajes que pueden servir a los diferentes perfiles de abogados en su futuro profesional o en su día a día. ¿Y qué temáticas son las que estamos trabajando? Pues la primera fue el examen de acceso a la abogacía, que ha sido uno de los contenidos que más nos habéis demandado y que mejor ha funcionado en esta plataforma de contenidos que se llama Tú defines tu futuro. Y lo que hicimos fue reunir a 3 mujeres, una María Burgos, que estaba a punto de examinarse el 23 de junio del examen de acceso a la abogacía, y luego una profesora del máster, y Andrea Mendiola, que había creado su propio despacho.
A partir de ahí surgió una conversación muy interesante en la que nos daban tips y consejos precisamente para pasar con éxito ese examen de acceso a la abogacía. Además de este tema, están planificados uno relativo a salidas profesionales, otro relativo a talento y emprendimiento y trabajar en un gran despacho, en grandes firmas. Todo esto de la mano de personas que tienen cierta influencia en el mundo jurídico y que nos trasladan simplemente su experiencia. Y esto lo que ayuda a los diferentes segmentos es a ver de qué forma les puede ayudar, pues por ejemplo, a ver qué salidas profesionales tienen, qué oportunidades hay ahora mismo en el mercado, si, bueno, pues un poco diferentes temáticas que nos habéis demandado. Así que os animo a que entréis en Tú defines tu futuro, donde encontraréis todo este contenido que luego además difundimos en redes sociales y que, bueno, pues que espero que os guste y que estéis, que podáis conocerlo. Así que yo creo que ya después de hacer un poco la introducción de por qué hemos llegado a esta temática y a todo lo que tiene que ver con la formación, pues damos paso directamente a Jaume Gurt, que nos va a hacer esta presentación. Así que Jaume, todo tuyo y adelante. Muchísimas gracias, María, y muchísimas gracias a AJA Madrid por invitarnos a estar hoy aquí, ¿no? Hoy vamos a hablar sobre las soft skills, ¿no? Y el título que pusimos era Soft Skills para liderar con éxito en un mundo en cambio. La pregunta que nos deberíamos hacer no es una, son muchas. ¿Por qué son tan importantes en estos momentos las soft skills? ¿Cuáles son aquellas que parecen imprescindibles para estar en el futuro y poder sobrevivir, ¿no? Y sobre todo, ¿por dónde empezar? Para entenderlo un poquito más, vamos a ver primero el ecosistema, lo mayor. Vamos de lo mayor a lo más pequeño. ¿Qué está sucediendo en el mundo? En el mundo está sucediendo algo muy claro y es la tecnología lo está cambiando absolutamente todo, ¿no? Aquellos que estéis ya más conectados con los acrónimos, sabéis que hace poco se hablaba del mundo VUCA, ¿no? Volátil, incierto, complejo y ambiguo. Hoy ya no se habla de VUCA, se habla de BANI. ¿Y BANI qué es BANI? Pues es una evolución, es el siguiente nivel del VUCA, ¿no? Fijaos, BANI es quebradizo, ansioso, no lineal e incomprensible. ¿Cuáles son los elementos? Fijaos, lo que está pasando es que los puntos de referencia antiguos, lo que antes teníamos como elementos claros que nos permitían proyectar y ver hacia el futuro, ya no son fiables, ¿no? Y por tanto, en cualquier momento, aquel paso que damos se puede romper, ¿no? La ansiedad es la evolución de la incertidumbre que teníamos antes, ¿no? Esa incertidumbre de qué pasará cuando esto se prolonga en el tiempo, se convierte en ansiedad y a veces también en un poco de miedo. La no linealidad, ¿no? El mundo se está interconectando y esto está haciendo que así como antes era muy lineal y todo era causa-efecto, ahora los causas y efectos ya no están directamente correlacionadas, sino que en muchos casos no son proporcionales, no están sincronizados, ¿no? Y sobre todo, ¿no? La parte de incomprensible, ¿no? Estamos en un mundo digital donde todos los datos, tenemos más que nunca información a cantidad de datos, cantidad de todo, ¿no? Pero cuando hay tanto de todo, no sabemos lo que es relevante, lo que es importante. Eso nos lleva, si clicas, Elena, nos lleva a, de forma rápida, ya tener una primera visión de cuáles son las habilidades que vamos a necesitar en este mundo BANI, ¿no? Y vamos a analizarlo uno por uno. Sobre la parte de quebradizo, ¿no? ¿Qué necesitamos para sobrevivir en este mundo? Pues necesitamos dos cosas: capacidades nuevas y estar preparados, ¿no? Algo que en el pasado, como las cosas no cambiaban, no hacía falta ese reciclaje constante, ¿no? Y segundo, y muy importante, la capacidad de resiliencia. ¿Por qué? Porque en algún momento nos vamos a romper y tendremos que ser capaces de recuperarnos, ¿no? Ansiedad, una palabra que tanto Elena como María han puesto ya sobre la mesa, que es la empatía, ¿no? El darnos cuenta, el conectar con el otro, el saber, ¿no? Porque esa ansiedad la podemos combatir a través de conectarnos con terceros, ¿no? Y el mindfulness,
Le podéis poner mindfulness, le podéis poner serenidad, le podéis poner la palabra que queráis. Lo que está muy claro es que en un mundo que está completamente cambiando de forma anárquica y no previsible, o estás en un mundo de tu tranquilidad o va a resultar mucho más complejo. La no linealidad. ¿Qué necesitamos para lidiar con la no linealidad? Básicamente dos cosas, ¿no? Comprender el contexto o una mirada global. Cada vez es más importante no quedarnos en lo nuestro, sino ser capaces de ver primero lo grande. Por eso estamos empezando por lo genérico, para bajar después a las soft skills, ¿no? Y segundo, adaptarnos. Porque si no somos juncos, en algún momento habrá un cambio de tercio, habrá un cambio importante que nos va a quebrar, ¿no? Y por tanto, esa no linealidad, el que nos puedan llegar cosas no previstas, va a ser fundamental. Y por último, la incomprensibilidad, ¿no? Entornos incomprensibles. Cuando no entendemos, no hemos todavía desarrollado esa capacidad de poder anticiparnos al futuro, necesitamos transparencia. Las organizaciones, las relaciones humanas, si tenéis un despacho o trabajáis en una pequeña o gran empresa, la transparencia se vuelve fundamental para no añadir elementos distorsionadores adicionales, ¿no? Por tanto, la transparencia se convierte en un elemento de comunicación, pero también de valentía y a la vez de intuición. Lo que nos están diciendo es, ya no es posible la planificación exhaustiva de las cosas, aunque la seguiremos haciendo, sino que a través de la planificación y de la empatía para conectar con lo que sucede y esa flexibilidad de adaptación, seremos capaces de sobrevivir y adaptarnos al futuro. ¿Eso qué significa? Si me das al botón, por favor. Eso lo que significa son estas 4 curvas que veis. Lo que está sucediendo básicamente es que la tecnología está avanzando a un ritmo que se vuelve inalcanzable para el ser humano. Avanza tan rápido que no somos capaces de incorporarlo a la misma velocidad en nuestras vidas. Y fijaos que en la gráfica aparecen 4 sistemas, ¿no? 4 elementos, 4 ámbitos, ¿no? El primero es la tecnología, que es el que tira de todo esto, ¿no? El segundo es el individuo, la persona, el ser como el ser humano, ¿no? Que es el que primero va a ser capaz de adaptarse a ese cambio tecnológico, pero no en la medida en que avanza, a la velocidad a la que avanza la tecnología, ¿no? El tercero son los negocios, ¿no? Si un ser humano individual no es capaz ni siquiera de coger todavía esa velocidad de la tecnología, ¿cómo lo va a ser un negocio que es un sistema mucho más complejo? Y por último, las entidades públicas. Entidades públicas son instrumentos mucho más grandes, mucho más barcos petroleros, no portaaviones, que tienen una inercia y que son difíciles de manejar, ¿no? Por tanto, fijaos que estos 4 elementos, cada uno va a su velocidad. Pero el primero y más importante sois vosotros, las personas, ¿no? De ahí que cuando hablamos de personas hablamos de soft skills. Si me das al clic, porque ahí lo que estamos viendo es lo que está sucediendo, ¿no? Nosotros tenemos unas capacidades, unas competencias que nos sirven, pero a través del tirón, de la transformación, de la aceleración tecnológica, hace que día tras día esté perdiendo valor, esté perdiendo capacidad de manejar mi propia vida. Se produce un delta, un diferencial entre lo que tengo y lo que necesito. ¿Cuál es el gran riesgo que aparece aquí? El gran riesgo que aparece es que si no somos capaces de ir formándonos constantemente, llega un momento que el delta, el diferencial entre lo que tengo y lo que necesito es tan grande que se me hace muy complejo de abarcar, ¿no? Se me hace muy cuesta arriba, ¿eh? Y esto ya lo hemos visto, ¿no? Lo hemos visto, por ejemplo, en la evolución de la tecnología. Tenemos personas mayores que no han querido adaptarse al mundo tecnológico y han quedado totalmente desvinculados, ¿no? Tira para adelante, por favor, porque vamos a ver qué es lo que nos está diciendo el mercado, ¿no? Entonces, lo que hemos dicho es la tecnología es la que tira, el primero que la absorbe es la persona y, por tanto, ahí están las soft skills. ¿Qué son las soft skills? Las soft skills son las habilidades no técnicas relacionadas con el carácter y con las relaciones sociales, las relaciones entre personas, ¿vale? Históricamente, el mundo ha prestado mucha atención a las hard skills, a las competencias profesionales, pero no a las competencias humanas, ¿no? Y lo que estamos viendo ahora es que esto se está equilibrando. Aquí tenéis la lista
de las soft skills que el mercado está demandando, ¿no? Cuando tú analizas cuáles son los cambios que el entorno del empleo está poniendo sobre la mesa, aparecen estas que veis aquí, ¿no? Flexibilidad, adaptación, empatía, autoliderazgo, comunicación, transparencia, pensamiento crítico y trabajo en equipo. Fijaos que algunas de ellas ya están conectadas con el entorno Bunny que estábamos viendo antes, ¿no? Explica, por favor. ¿Eso qué significa? Históricamente hemos trabajado en base a una especialidad, ¿no? Yo soy abogado y he trabajado solo la formación en abogacía. Yo soy un desarrollador de software y solo trabajo en el desarrollo de la propia aplicación software, ¿no? Y no me hacía falta nada más, ¿no? Pero en este mundo cambiante, lo que estamos necesitando son cambios adicionales. ¿Puedes explicar, por favor, Elena? Y de tener un mundo que se aprendía en forma de I, en forma de columna, pasamos a tener un mundo donde nos formamos, donde aprendemos en forma de T. Esto es lo que se llama el T-shape, ¿no? Si clicas, por favor, ¿qué es el T-shape, ¿no? Es una persona que construye experiencias profundas en al menos una especialidad. Sí es cierto que estamos empezando a desarrollar el tener más de una, ¿no? Y esto lo vemos, por ejemplo, en las áreas formativas, en los programas formativos, ¿no? Pero además de tener esta base, esta columna principal, tenemos que desarrollar todo un elenco, un elemento importante de habilidades adicionales, transversales, que no tienen posiblemente nada que ver con nuestra especialidad, pero que sin duda alguna la complementan, la enriquecen y me dan una base sobre la que trabajar, ¿no? Si haces un clic, esto se resume en un claim muy sencillo, que es aprendiz de muchos oficios, maestro de al menos uno. Por tanto, el mundo cambia, la tecnología tira, la persona es la primera, las soft skills se convierten en el elemento fundamental, básicamente porque están tensionando al ser humano, y vamos a ver por dónde empezamos, porque hemos puesto varias, ¿no? Yo lo que os he traído son las esenciales, porque esas 8 que habéis visto están interrelacionadas de una forma importantísima. Y la pregunta es, si quiero empezar a desarrollar estas soft skills, ¿por dónde empiezo? Vamos a empezar por la primera. La primera es la capacidad de aprender. ¿Por qué es tan importante la capacidad de aprender y es el primer eslabón, el primer peldaño? Porque en todo cambio necesitaré aprender cosas nuevas. Si yo no estoy dispuesto a aprenderlo, voy a perder el tren, ¿no? Empezamos a encontrar ofertas de empleo donde además de saber la capacidad técnica de una persona, están evaluando su capacidad de aprendizaje. ¿Para qué? Para que en un mundo futuro, que no sabemos exactamente cuándo va a surgir, esta persona tenga la capacidad de adaptarse, de transformarse, ¿eh? De coger su puesto de trabajo y reconvertirlo en algo distinto, ¿no? Y eso sí, en el mínimo tiempo posible, ¿eh? Por tanto, cuando hablamos de aprendizaje, hablamos de aprender desde el mínimo espacio posible. Hazme un clic, por favor. Históricamente, esta es la gráfica de cómo nos hemos ido formando, ¿eh? Típicamente, a lo largo de un año, si tenemos suerte, pues tenemos 2 formaciones, ¿no? Cada 6 meses nos podemos dar el lujo de hacer una formación para nosotros, donde adquirimos algunas capacidades, donde además nos sumergimos en un espacio donde vamos a aprender durante muchas horas o durante un periodo muy largo. Pero ¿qué sucede? Como una lluvia de verano que es muy fuerte, esa lluvia no toda es capaz de calar, ¿no? Y a pesar de que el curso puede tener muchísimo contenido, se nos escapa por las manos, ¿no? Y a pesar de que lo recibimos, al finalizar el curso nos quedamos con estadísticamente entre un 20 y un 25% de lo que nos han enseñado, ¿no? ¿Cuál es la forma de aprender entonces, ¿no? Porque lo que está claro es que con las agendas que todos tenemos no podemos seguir allí. La propuesta es muy clara. Si haces un clic, la propuesta es aprender todos los días, ¿no? Hacer microlearnings, ¿no? Antes os lo contaba Elena, ¿no? En Videocation ofrecemos programas de formación basados en lecciones que duran entre 4 y 6 minutos. ¿Para qué?
para que cada día puedas desarrollar un conocimiento, una idea, un concepto. ¿En cuánto tiempo? Entre 4 y 6 minutos, para que tu agenda no esté sobresaturada, ¿no? Entonces, la capacidad de aprender es y va a ser fundamental hoy y en el futuro. Estamos hablando del long life learning, ¿no? Que es una vida donde constantemente nos va a tocar aprender. ¿Cómo aprendemos? Y aquí os dejo tips muy prácticos, ¿no? Aprendemos el 50% de las cosas que vemos y oímos. Por eso nuestra propuesta desde Videocation son vídeos que los puedes ver y los puedes escuchar. Aprendemos el 70% de lo que debatimos con otros y aprendemos el 80% de las cosas que hacemos. Por tanto, nuestra propuesta formativa es escucha y mira una lección cada día para que tu agenda no se sature, reflexiona individualmente sobre ello y cada cierto periodo de tiempo vamos a generarte espacios para poder debatir con otros parecidos a ti y poder desde ahí enriquecerte con otras miradas, con otras experiencias, con otra forma de recoger esos aprendizajes, ¿no? Por tanto, ¿cómo puedes empezar a desarrollar esta capacidad de aprender? Primero, el aprendizaje no es una ciencia osmótica, ¿no? Donde tú ves un vídeo y absorbes todo el conocimiento. Presta atención empezando con vídeos si quieres, porque es atractivo, es corto, es fácil, pero después esta atención la vas a poder desplazar a tu vida real, a las cosas que suceden a tu alrededor, ¿no? Segundo, en vez de querer aprender mucho de forma muy profunda en muy poco tiempo, empieza a construir el hábito de todos los días recoger un poquito, aprender un poco, una lección, un concepto, una idea, una gotita, ¿eh? Si tenéis plantas en casa, seguro que algunos de vosotros tendréis formas de regadío que van con gota a gota, que van alimentando, ¿no? Y por último, estableced grupos, ¿eh? No aprendáis individualmente, ¿eh? En el mundo donde todo cambia, no hay nada como tener elementos, partners, compañeros de viaje que te ayuden a ver mucho más allá de lo que tú puedas ver. Ya tenemos la primera soft skill, core, aprender para poder recoger y desarrollar estas soft skills tan demandadas. Vamos a la siguiente, Elena. La siguiente también es core, ¿eh? Porque es fundamental y es la llave para muchas de las que ya hemos visto. Es el autoconocimiento, ¿no? ¿Por qué es tan importante el autoconocimiento? Fijaos, el autoconocimiento es core porque es el que me va a abrir la capacidad para poder liderarme y liderar a otros. Es la que me va a abrir la capacidad para poder tener empatía. Primero de conectar conmigo. ¿Cómo voy a conectar con los demás si ni siquiera me conozco? ¿Cómo voy a conocer a los demás si no sé cómo soy? El autoconocimiento va a ser la herramienta que me va a permitir también, a la vez que me conozco, me va a permitir ver a los demás. ¿Cómo son los demás? ¿Cómo se comportan? ¿Qué diferencias tienen respecto a mi forma de ver, de pensar y actuar, ¿no? Y desde ahí empezaré a practicar la adaptación del mensaje. ¿Qué cuento? ¿Cómo lo cuento? ¿Con qué palabras? Entonces, fijaos la importancia del autoconocimiento. ¿Cómo puedo empezar a autoconocerme? Os voy a proponer un ejercicio facilísimo, pero que sin duda alguna os va a enriquecer. Elaborad una lista con lo que vosotros consideráis vuestras fortalezas. Yo os diría, sed generosos, ¿no? Haced una lista de lo que consideráis todas vuestras fortalezas. Y una vez la tengáis, quedaos con las 10 más importantes, las que más fácilmente tú crees que las tienes, las ejerces, las regalas, las compartes y las pueden ver tus compañeros, ¿no? Y quédate con estas 10. Una vez lo tengas hecho, busca personas con las que trabajes actualmente o con las que te relaciones o personas que te conozcan y hazles exactamente las mismas preguntas, ¿no? ¿Cuáles son tus 10 fortalezas? En ese caso, pídele máximo 10. Habrá gente que no será capaz de darte 10, ¿no? Pero que te den máximo 10. Y recógelas, ¿eh? Ahí podrás empezar a ver si lo que tú crees que son tus fortalezas son vistas por los demás o no. Verás que de esta lista de 10, algunas van a coincidir y otras dirás, algunas que tú has puesto no te las ven
y sin embargo te darán otras que tú no te las reconoces, pero ellos sí las ven como muy importantes para ti. Y empezarás a ver el cómo tú te ves y el cómo ellos te ven. Antes también ha salido, ¿no? Cuando Elena, creo que era, hablaba sobre todo el programa de lo que nosotros creemos y cómo somos percibidos, ¿no? Si hacéis lo mismo con las fortalezas y con las debilidades, ¿no? ¿Cuáles son las máximas fortalezas que tiene Jaume? ¿Cuáles son mis máximas debilidades? Las debilidades quedaos con 5, no hace falta que le pongáis 10, ¿vale? Las fortalezas serán para reforzarlas, las debilidades serán para trabajarlas o para saber que si en un momento determinado tengo que actuar en base a una de mis debilidades, mejor me busco a alguien que me ayude en ese proceso, ¿no? Por tanto, el autoconocimiento, ¿por dónde empezar? Por lo fácil. Un ejercicio que os he puesto ya sobre la mesa y que os va a dar los primeros pasos para empezar a veros cómo realmente sois percibidos. Vamos al siguiente. El siguiente es un factor fundamental. Yo he estado 5 años acompañando organizaciones, 6 años casi, en temas de transformación cultural y liderazgo, ¿no? Y es curioso, como siempre, cuando hay problemas, siempre aparece un concepto de falta de comunicación. La comunicación no es buena, ¿no? Por tanto, una de las soft skills más importantes en esta era va a ser el saber comunicar. ¿Por qué? Porque tal como hemos visto, el mundo va a cambiar, no sabemos lo que va a pasar, puede estar transformándose en cualquier instante. Por tanto, tenemos que ser expertos en poder contar exactamente de forma fácil lo que queremos contar. ¿Cómo puedo desarrollar estas skills de comunicación? Hay un truco muy sencillo y es, antes de hacer una comunicación, escríbela. Es importante, ya sé que no siempre vas a poder hacerlo, pero siempre que puedas, escríbelo previamente. Redáctalo exactamente cuáles son las cosas que dirías, qué palabras usarías, y como si fuese un discurso. Una vez lo tengas hecho, revísalo. Y revisa 2 cosas. Una, las palabras que usas, te sorprenderás de qué palabras estás usando. Y segundo, fíjate si bajo tu prisma, tus ojos, eres capaz de comprender lo que quieres decir. Como siguiente paso, compártelo con alguien que sea de tu confianza, con tu pareja, con tu mejor amigo, con tu compañera, con quien quieras, para que ella, con su propia mirada, te dé su lectura sobre lo que ella entiende de esta comunicación. Es un ejercicio fácil, sencillo, pero te darás cuenta de la cantidad de expresiones, palabras o incluso elementos que a veces usamos y que no son estrictamente necesarios para contar algo. El reto de la comunicación en estos tiempos es ser preciso, claro y fácil. Algo importantísimo en la comunicación ya no solo está en el emitir, sino está en preguntar. Tenéis que desarrollar el arte de hacer preguntas, ¿no? Las preguntas van a ser lo que nos van a permitir empatizar, comprender y, entre otras cosas, verificar que aquello que yo he dicho ha sido comprendido en toda su magnitud por parte de los oyentes, ¿no? Si estás liderando un equipo o estás delante de una audiencia que quieres transmitir un mensaje, al final pídeles a ellos mismos que te sinteticen cuáles son las ideas fundamentales que acabas de poner sobre la mesa. Eso es lo que se llama verificar, ¿no? Yo envío un mensaje y después verifico lo que ellos me han dicho. Esa es una buenísima oportunidad para que desde los propios oyentes se relate con sus palabras aquello que ellos han comprendido de tu mensaje, viendo cuáles son los elementos principales, ¿no? Esto es todo un arte, la comunicación. Fijaos que aquí también hemos puesto transparencia, ¿eh? Alguien puede decir, bueno, si comunicar y transparencia son muy cercanos. Sí, pero no es lo mismo, ¿no? Cuando hablamos de transparencia, os lo decía antes, hablamos de transparencia porque suficientemente complejo es el mundo para que nosotros, a través de ese mito histórico de la información es poder, no demos suficiente conocimiento y datos a las personas que nos rodean. Por tanto, la transparencia va a facilitar la interacción con otros, ¿no? Pero esto es ser valiente, ¿eh? Yo me encuentro con organizaciones, con equipos
que cuando les hablas de transparencia te dicen, es que hay cosas que no se pueden decir. Efectivamente, pero ¿cuántas hay que sí se pueden y no las decimos, bien porque no las consideramos importantes, bien porque se convierte en un elemento de poder para nosotros, ¿no? Por tanto, empieza a practicar en la medida que puedas esa transparencia. Vamos a la siguiente, Elena, porque yo os he traído las que para mí son las 4 fundamentales, ¿no? Las 4 por donde empezar. ¿Cómo aprendo? ¿Cómo me conozco? ¿Cómo empiezo a practicar la comunicación? Y finalmente, el pensamiento crítico, ¿no? En un mundo donde nada es cierto y todo es verdad, el desarrollo del pensamiento crítico se convierte en un eje fundamental. El pensamiento crítico significa el tener ideas propias, significa el tener diferentes puntos de vista y, sobre todo, ser capaces de ponerla en común desde una actitud constructiva, ¿no? En algunos equipos con los que he trabajado, cuando hablas de pensamiento crítico, parece que sea el cómo destruyo las ideas del otro. Y nada más lejos que esa realidad. El pensamiento crítico es ser capaz de ver las cosas con otros ojos para, con un espíritu de añadir, de cuestionar pero sin destruir, de invitar a la reflexión, ser capaces entre todos de ver si esa mirada es suficientemente buena o no. ¿Cómo puedo empezar a desarrollar el pensamiento crítico? Evidentemente, fijaos, lo decíamos antes, ¿no? Eso se basa en tener tus propias ideas, tus propios conceptos, tus propios puntos de vista. Cuanto más anchos sean las capacidades, los conceptos que tú vayas adquiriendo, más fácilmente vas a poder tener pensamiento crítico, ¿eh? Esto conecta totalmente con esa T-shape que os hablaba antes, ¿no? De ser experto en algo a poder debatir, a poder tener mi propia mirada, necesito expandir con muchísimos conocimientos y conceptos adicionales a lo que yo tengo, ¿no? Por tanto, para desarrollar el pensamiento crítico, 1, extender elementos en los que os forméis y de los que aprendáis. Y 2, aprended a hacer preguntas. Las preguntas se convierten en un elemento constructivo que permite abrir nuevas líneas de pensamiento, ¿no? Yo regalo la primera, la que para mí es la pregunta básica que todos nos tenemos que hacer, que es ¿para qué?, ¿no? En muchas ocasiones los equipos de personas presentamos soluciones, presentamos puntos de vista, pero olvidamos el ¿para qué? ¿Para qué estamos aquí? Y sobre todo en los países de habla hispana, que somos muy apasionados, nos alejamos del para qué y nos centramos a veces en la discusión, olvidando el origen que nos ha llevado a estar todos juntos, ¿no? Por tanto, preguntar siempre ¿para qué? O preguntar ¿y cómo lo podía hacer diferente?, ¿no? Y si tuviese que hacerlo distinto, ¿cuáles serían los pasos que debería dar? Fijaos, os he regalado 3 preguntas que sobre cualquier comunicación, cualquier relación, los podemos poner sobre la mesa de forma humilde pero potente para abrir otras líneas de pensamiento. Vamos a por la última slide, donde os invito a conectar con Videocation. Si me pones la otra, en Videocation, tal como os ha contado Elena, tenemos multitud, pero tira para atrás, si puede ser. Vale, ahí. No, en la primera, solo la primera. ¿Vale? Os he puesto algunos de los títulos de los cursos. Tenemos actualmente 120 cursos. Todas las semanas suben entre 3 y 5 cursos nuevos. Y os he puesto 4, que son algunos que yo ya he hecho, pero que sin duda, hablando de soft skills, os aconsejaría. La primera, estrategias y estilos de comunicación para impactar e influir, ¿no? Si aquellos elementos que queréis desarrollar conectan con este título, por favor, ir a Videocation y visitadlo. Tenéis a una persona experta en comunicación que os va a dar claves para poder empezar a desarrollar. Siempre pensando que aquí se te darán las claves, pero lo relevante es cómo tú lo pones en marcha. Vamos a por el segundo. El segundo se llama liderazgo consciente. En este podréis descubrir quiénes sois, cuáles son vuestras fortalezas, cuál es vuestra forma de pensar, ¿no?
ese autoconocimiento que yo os hablaba antes, ¿no? Tiene una serie de capítulos donde os va a permitir de forma muy sencilla empezar a ubicar vuestra forma de pensar, vuestros criterios, vuestras líneas y empezar a ver a vuestros compañeros cómo hay una diversidad humana y en muchas ocasiones lo que nos impide conectar es la comunicación. Cuando yo comprendo que yo soy de una tribu y tú de otra, tengo la capacidad para adaptar mi mensaje para que tú lo entiendas y tengo la capacidad de poder influir, ¿no? Pero para ello tengo que empezar conociéndome. Vamos a por el tercero. Entonces, mi tercera propuesta es aprender a aprender 2, ¿no? Tenemos diversos cursos para aprender a aprender, por supuesto como el core de esta transformación, de estas soft skills. Aquí encontraréis trucos y formas de desarrollar ese aprendizaje de la forma más efectiva posible. Y finalmente, me pones el último, maestría emocional y gestión del estrés, ¿no? Dentro de estas soft skills aparece la transparencia. Y hemos hablado de valentía. Y por tanto, esa transparencia también implica poder gestionar mis emociones. Hemos hablado de autoliderazgo. Y hemos hablado de autogestionarme, autoconocerme. Autoliderarme es saber identificar mis emociones, gestionarlas, ¿no? Y esto me permite ser mejor comunicando con los demás, especialmente en los momentos difíciles, ¿no? Entonces, aquí en Vidocation tenéis montones de cursos con esta metodología de una lección cada día, donde además os acompañamos generando workshops colectivos para aprender, ya no solo individual, sino colectivamente, con un único fin, y es el que podáis desarrollar las habilidades necesarias para poder liderar con éxito vuestra vida y vuestros negocios. ¿Me pasas a la última? Muchísimas gracias. Cualquier cosa os podéis poner en contacto con Elena, con María o conmigo. Y, por supuesto, invitaros a estar en la plataforma, a aprender cada día un poquito más y no olvidaros de que el mundo va cambiando y mejor estar en la cresta de la ola que no ser arrastrado por ella. Feliz día y feliz viaje. Pues nada, muchas gracias, Alberto. Ya, bueno, si quieres cierras tú. Nada, gracias, Jaume, porque... Bueno, un pequeño inciso, porque sí quería haceros alguna pregunta de algún asistente que nos ha escrito. Perfecto. Respecto de las habilidades que se están exigiendo desde los despachos de abogados, sobre todo en procesos de selección, ¿cuáles creéis que son las que más debemos de tener en cuenta? Pues ahí, Jaume, bueno, si quieres... Yo la especialidad de los despachos no lo tengo, ¿eh? Yo sí tengo las del mercado. Y las del mercado son las que te he puesto. Sin duda alguna, claro, los despachos al final no es más que una pequeña parte del mercado. No acostumbran a ser muy diferentes, ¿no? Lo que son las soft skills, las que cada vez las que más se piden actualmente son el de poder aprender rápidamente cualquier cosa, pero sobre todo la de comunicación, ¿no? Los skills de comunicación. Lo que pasa es que muchas veces nos olvidamos de que para poder comunicar efectivamente, primero te has de conocer, ¿no? Y para poder comunicar efectivamente, has de conocer a quién te diriges, cómo son, cómo piensan. Y esto es empatía. Entonces, claro, resulta que ponemos a los chicos y a los adultos en cursos de comunicación donde les damos herramientas, pero no les damos las bases para poder usarlas con efectividad, ¿no? Que sería cómo me conozco yo primero, cómo desarrollo primero mi empatía conmigo, cómo aprendo a escucharme, cómo aprendo a preguntar, y después tendré skills de cómo poder comunicar, ¿no? Pero siempre todo empieza en lo mismo. Esto es lo que puedo decirte al respecto. Bueno, yo creo que además en el momento en el que estamos y por diferentes procesos de escucha que hemos tenido en Mutualidad de la Abogacía de justo de los jóvenes, os diría que de los jóvenes y los no tan jóvenes, no solo saber cómo comunicar, sino que todo lo que es el proceso que ahora mismo tenemos todos, incluso de comunicación de tu propia marca personal, sea tu propia posición en el mundo laboral o sea tu
tu presentación al mundo laboral, o sea la presentación de tu marca como una pequeña empresa o tu proyecto, pues todo lo que tiene que ver con cómo comunicar, redes sociales, cómo optimizar al máximo los diferentes canales que te ofrece precisamente las redes sociales. No es lo mismo la imagen que quiero dar en TikTok que la que quiero dar en LinkedIn. O sea, todo lo que es saber comunicar y en cada una de las, pues de los canales que te ofrece ahora mismo el mercado, pues es importante lo que decía Jaume, ¿no? De conocerse bien a uno mismo, saber qué es lo que quiere proyectar, o sea, cuál es la imagen que quiero dar de mi marca personal, cómo quiero que me vean y sobre todo ser coherentes y transparentes, ¿no? O sea, no es cuestión de comunicar mucho tu marca personal y luego que no sea real o que no comparta, no coincida con lo que tú luego haces, ¿no? Con los hechos, sino tener todo como muy atado, muy aterrizado. Para eso, pues una soft skill puede ser planificar o trabajar tu propio plan de acción, tu propia marca personal, cómo posicionarme, cómo conocer redes sociales. Bueno, es que aquí hay un mundo, o sea, comunicación, lo que es la palabra comunicación es que engloba muchísimo y más en vuestro ámbito donde la comunicación es clave, o sea, antes a lo mejor pues no era tan importante, incluso la parte comercial, pero es que ahora todos os tenéis que vender de alguna forma, pero desde el socio de un gran despacho, una gran firma, hasta la persona que empieza en un despacho. Por lo tanto, bueno, yo creo que la parte de comunicación y luego, por supuesto, oratoria, todo lo que tiene que ver gira en torno a esto, me parece absolutamente clave. El otro día estaba leyendo un artículo y hablaba de que el 87% de los puestos de trabajo miraban las redes sociales, ¿no? Entonces, cuidado con las redes sociales, porque muchas veces somos muy jóvenes y ponemos cosas que después nos podemos arrepentir, porque eso va a seguir allí. Y cuando tú vas a entrar en un buffet muy grande, muy importante, van a mirar todo lo que puedan sobre ti, ¿no? Eso es. Por tanto, María estaba hablando sobre la coherencia, ¿no? El ser Eso auténtico, ¿no? No vendas algo que no eres porque es que vas a sufrir después, ¿no? Por tanto, sé tú mismo, ¿no? Sé tú mismo. Y después has dado otra llave muy importante que es, y tú lo has dicho, ¿no? Nos tenemos que vender todos, cada día más el mercado es más competitivo, ¿no? Esto de vender, antes era, yo no me dedico a vender, yo solo me dedico a producir. No. Esto cuando llega a la marca personal es venta. Es yo me postulo, yo me vendo, yo me cuento, yo enamoro a la gente para que me quieran contratar o para que quieran hacer negocios conmigo. Entonces, esto significa estar siempre al día en esa T, ¿no? En ese T-shape de cuáles son las redes sociales. En cada una de las redes la forma de hacerlo es diferente, ¿no? En cuáles tengo que estar y en cuáles no. ¿Cuáles son los mensajes que debo dar? ¿Cuál es el estilo? Pero detrás de todo esto hay un enorme riesgo y es perderme a mí mismo, ¿no? Estoy tan hacia afuera que ya no sé ni quién soy. y esa es la autenticidad, ¿no? Por tanto, volvemos a lo que os decía al principio, autoconocimiento. Y el para qué que decías tú, ¿no, Jaume? O sea, qué importante es para qué quiero estar en TikTok, para qué quiero proyectar esta imagen, para qué, pues esa pregunta que a veces es tan obvia, pues muchas veces no nos la hacemos. Sí, básicamente, vamos, si no te vendes, estás vendido, ¿no? Pero de alguna forma tienes que intentar mantenerte fiel a ti mismo o no engañar. Con un criterio y con un... Eso es. Yo creo que la coherencia, ¿no? Que era lo que comentaban, que ahí está un poco la clave de todo. Respecto de la comunicación, ya me has comentado que debe ser transparente, precisa, clara y fácil. ¿Cómo puedo aplicarlo en la comunicación de cara a mis clientes, sobre todo a la hora de comunicar una mala noticia? De la misma forma, las malas noticias son excelentes oportunidades para poner la valentía de lo que somos, ¿no? Pasa que a veces nos da miedo, ¿no? Pero las malas noticias, yo en mi vida he tenido que dar muy malas noticias y evidentemente prepárate antes y cuéntalo, ¿no? Cuando hablo de una mala noticia, pues te podría contar, pues en un momento determinado, cuando trabajaba como director general de InfoJobs, absorbimos una compañía con 70 personas y al cabo de 3 meses, de esas 70 tenía que despedir
a 52. Esto es una muy mala noticia para dar, ¿no? Que a ningún director general le gusta dar, ¿no? Entonces la tienes que dar te tienes que preparar. ¿Qué vas a decir? ¿Cómo lo vas a contar? Tienes que estar sereno y tranquilo. Ese mindfulness que hablábamos antes, ¿no? Esa capacidad de empatía, ¿no? Y darte cuenta de que por muy mal que tú te sientas, por muy doloroso que sea para ti, más será para el otro. Por tanto, empatiza con él. Dale el espacio para que pueda ser, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones las malas noticias, lo que no aceptamos es la respuesta del que vendrá. Y es porque no somos capaces de sostenerla o nos parece muy, muy duro, muy difícil. Pero son extremadamente momentos muy ricos, ¿no? Y lo que me ha enseñado la vida es que si tú en los momentos difíciles eres humilde, estás tranquilo y te has preparado bien tu comunicación, en esa transparencia es lo mejor que se puede hacer, ¿no? Yo no sé si habéis trabajado con startups, ¿no? Las startups tienen un concepto que se llama, ¿cómo se llama? Runway, ¿no? Y es un concepto que a aquellos que aterrizan en el mundo de startup les sorprende. Runway es exactamente los días que tienen de financiación. Entonces, yo que he acompañado a unas cuantas startups, yo me he encontrado con startups que tenían 10 días de vida. Un runway de 10 días. Eso significa que después de los 10 días ya estabas muerto. Claro, esto, las personas que aterrizan en una startup a veces se quedan choqueadas sobre, me están diciendo que tenemos 300 días de vida, ¿no? Y esto es algo que existe, ¿no? Cuando yo he trabajado para startups las españolas son más opacas en todo esto, ¿no? La mala noticia es que un día te llegan y te despiden a la mitad de la gente sin ninguna advertencia, ¿no? Cuando trabajas con startups más norteeuropeas o centroeuropeas, lo que te encuentras es una honestidad muy amplia, ¿no? Donde en todo momento te van diciendo en todos los comunicados de la dirección general, el runway, uno de los conceptos es runway, ¿cuántos días tengo de vida, ¿no? Para que todos sepamos apreciar cada día y sepamos gestionar de la mejor manera posible los recursos económicos que tenemos, ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta, cosas difíciles de contar, prepáralas, sé lo más transparente posible. Evidentemente hay cosas que a veces no puede serlo, pero todo lo que puedas compártelo, no te guardes nada que no pueda ser, que sea imprescindible, y con mucha humildad y con mucha serenidad y con mucha tranquilidad. Pues bueno, muchísimas gracias a los tres. Pues se sacan bastantes enseñanzas, sobre todo el tema a nivel de comunicación, que es fundamental, la claridad, ser transparentes, como ha comentado antes Jaume, del tema de, oye, pues cómo funcionan, oye, pues startups europeas con españolas, que esa falta a lo mejor de transparencia pues implica pues pérdida de confianza, pérdida de posibles inversiones, etcétera. Nada, Perdóname, Alberto, un elemento más importantísimo. Cuando hablamos de comunicación clara y transparente, hablamos de cosas. Uno de los problemas que tenemos muchas veces al comunicar es que comunicamos cosas generales, ¿no? No somos precisos en la comunicación. Entonces, cuando hablamos de una comunicación fácil, sencilla, transparente y clara, has de ser preciso. Cuenta exactamente lo que tengas que contar, ¿no? No pongas frases genéricas que tengan múltiples interpretaciones, porque entonces, aunque tengas una buena voluntad, no estarás especificando exactamente, ¿no? Para daros un ejemplo, ¿no? Yo puedo decirte, vamos muy mal, ¿no? Esto es una cosa genérica. ¿Estoy comunicando algo? Sí, pero cada uno de los oyentes lo va a interpretar en base a su propia percepción. Yo, que soy muy optimista, pensaré, bueno, pues no irán tan mal las cosas. Mi compañero, que es muy, muy pesimista, dirá, esto se ha acabado y se ha acabado el mundo, ¿no? Porque no hemos sido precisos, ¿no? Si nosotros decimos, tenemos un runway tenemos 65 días de vida, estás dando un mensaje muy claro, muy conciso, muy preciso, ¿no? Si tú estás diciendo,
hemos perdido un 10% de las ventas o tenemos que crecer un 5% en los resultados, estamos diciendo algo muy preciso, ¿no? Entonces, parte de esa transparencia y claridad es la precisión en especificar exactamente lo que queremos contar, ¿no? De la forma más detallada posible, pero por eso, de ahí el ejercicio de primero escribirlo para después revisarlo, para sacar las generalizaciones que se llaman, porque esos son elementos que son susceptibles de ser cambiados por cada uno de las personas que escuchamos. María Elena, Jaume, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. A todos los asistentes, recordaros que podéis acceder a más contenido de Mutualidad de Abogacía siguiéndoles en su página web. Videocation que nos ha comentado Jaume, que puede ser muy interesante para ir aprendiendo pequeños tips de forma diaria, de forma constante, para ir adquiriendo pues esas ideas cada día. En en las apretadas agendas que a veces tenemos, por desgracia. Y nada, y bueno, y también nos animamos, por supuesto, pues a seguirnos en redes sociales, compartir y bueno, pues y agradeceros vuestro apoyo, obviamente. Os cedo un último turno de palabra a los tres para despedir esta magnífica sesión. Nada, pues que muchísimas gracias, que estamos en constante escucha de los jóvenes, que estamos abiertos a cualquier propuesta para seguir construyendo, que esto es un espacio y una propuesta de valor viva y que necesitamos, al revés, necesitamos que nos deis feedback de cuál es vuestro momento vital, cómo una marca como Mutualidad de la Abogacía puede resolver cualquier aspecto que para vosotros sea importante en estos momentos. Bueno, que os animo a que nos sigáis en la página web de Mutualidad de la Abogacía, también en Tú defines tu futuro, y en redes sociales que estamos a tope y que por supuesto tanto Elena y yo que somos de Mutualidad de la Abogacía nos podéis escribir a las dos y que con Jauma pues que seguimos construyendo juntos y nada, os cedo la palabra a vosotros dos, Elena y Jauma, para que digáis lo que queráis. Muchas gracias a todos. Gracias, María. Yo por mi parte simplemente quiero animaros a que aprovechéis todas las herramientas que en este caso Mutualidad de la Abogacía y Videocation estamos poniendo a vuestra disposición, porque como decía Jaume, quien no se forma constantemente se queda atrás, y os animo a que realmente aprovechéis todos estos recursos que yo sé que el día a día a todos nos, terminamos quedándonos con poco tiempo para estos temas, pero que realmente es súper importante. Y si vamos poquito a poco, esa gotita a gotita, es cuando realmente veremos el cambio en el medio plazo, ¿no? Entonces, os animo a aprovechar y a exprimir todo lo que de verdad estamos poniendo a vuestra disposición porque creo que todos lo necesitamos. Yo agradecer a Jamadrid la oportunidad de estar aquí y a Mutualidad de Abogacía y deciros que la Mutualidad ha apostado desde el primer momento por ofrecer esa capacidad de formar a la gente a través de Videocation. A mí me parece un regalo, yo no lo despreciaría, sino todo lo contrario. Lo utilizaría todos los días que pudiese porque me parece que sin duda alguna le sacaréis jugo. Gracias por apostar por nosotros y por invitarnos a estar aquí. Muy buenas tardes a todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego.